de yeso agrícola. Después vamos a continuar con algo de nitrógeno. Terminando nitrógeno nos pasamos a fósforo, después potasio, micronutrientes y estaríamos cerrando con el uso de los análisis foliares y el uso del análisis de agua en la producción agrícola. Entonces comenzamos y espero que les sea de mucha utilidad lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, al momento de escuchar la frase análisis de suelo, la primer pregunta que se nos viene a la mente, que brota en el cerebro inmediatamente, es ¿por qué debo de analizar un suelo? Recordemos que las plantas necesitan de 17 nutrientes esenciales, 5 de estos 17 elementos esenciales, las plantas pueden obtenerlo del agua, del ambiente, como por ejemplo el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, pero 12 de estos 17 elementos esenciales el suelo se los tiene que proporcionar a la planta. Entonces, estos elementos pues van desde nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, fierro, cobre, boro, zinc, azufre y molibdeno. Todos estos elementos deben estar en su adecuada concentración en el terreno para que pues, las plantas mediante las raíces puedan tomarlos. Las plantas por medio de las raíces como tal pueden interceptar a todos estos 12 elementos minerales que deben de estar en adecuada concentración en el terreno y por medio de las raíces pues las plantas van a absorber lo que necesiten de acuerdo a su desarrollo durante su ciclo de cultivo. Entonces, ¿cómo vamos a corroborar o cómo determinamos la presencia o deficiencia de todos estos elementos, de cada uno de estos 12 elementos minerales que tiene que proporcionarle el suelo a la planta? Pues indiscutiblemente el resultado del análisis de suelo nos presenta la disponibilidad de cada uno de estos 12 elementos esenciales para que con el resultado, pues podemos determinar si es necesaria o no es necesario la incorporación de algún fertilizante, ya sea químico u orgánico, que tenga la debida concentración del elemento que esté haciendo falta, y esto es únicamente, exclusivamente, mediante el resultado del análisis de suelo, porque con ello vamos a determinar, como les decía, la presencia o deficiencia de alguno de estos 12 elementos minerales que el suelo le tiene que brindar, que le tiene que proporcionar a la planta. En la actualidad, pues no existe otra forma de maximizar el rendimiento más que con una dosis de fertilización óptima. Mientras más alimentada esté una planta, mientras mejor esté nutrida un cultivo, puede tolerar diferentes condiciones adversas que no sean tan favorables para el cultivo, pero si la planta está bien nutrida, puede hacer puede tener un mayor refuerzo, una mayor tolerancia a estas condiciones adversas, para resistirlas, para sobrepasarlas y que la planta pueda seguir con su desarrollo. Entonces, también en eso nos ayuda una planta que esté bien nutrida, y esto lo vamos a hacer mediante una fertilización en balance a través de lo que nos indique el resultado del análisis de suelo. El análisis de suelo pues no es útil por sí mismo, hay que hacerle una adecuada interpretación y con ello llegar a la recomendación de fertilización, recordándoles que aquí en Fertilab, sin costo extra,
al costo del análisis de suelo, les mandamos alguna sugerencia de fertilización en específica para el cultivo que ustedes vayan a establecer, que ustedes vayan a sembrar, pero en la etiqueta de la muestra pues ustedes nos tienen que indicar qué cultivo van a establecer y qué meta de rendimiento estiman obtener, para que con estos datos y lo que nos arroja el análisis de suelo, pues les mandemos la sugerencia de fertilización. Y bueno, pues en condiciones actuales la agricultura solamente será rentable para aquellos agrónomos, para aquellos técnicos, para aquellos productores que estén con la mente abierta a adoptar nuevas técnicas de producción. El caso del análisis de suelo pues es una magnífica herramienta, porque con los resultados pues vamos a poder hacer un mejor manejo de la fertilización y de la nutrición de los cultivos, con miras a incrementar el rendimiento de los cultivos. Entonces, para todo esto nos ayuda el análisis de suelo. Y bueno, durante la plática pues vamos a estar tocando un poco más ejemplos, vamos a tocar un poco más referencias al cultivo de maíz. Debido al tiempo que le asignamos a la conferencia, pues es algo imposible hablar de otros cultivos que también son muy interesantes, pero al final de la plática pues ustedes van a tener mis datos, mi correo electrónico, mi teléfono, por si hay alguna duda con algún otro cultivo, y si está en mis manos poder ayudarlos, sin duda alguna, pues yo voy a hacer lo posible por brindarles la atención adecuada, y pues ahí van a tener mis datos como referencia. Entonces, en esta plática pues vamos a enfocarnos un poquito más a este cultivo, al cultivo de maíz, y aquí en las imágenes que ustedes están viendo, les estoy mostrando algunos ejemplos de cómo se presentan los síntomas de deficiencia de los cultivos enfocados a este cultivo como tal, al maíz. Vemos que dependiendo de la deficiencia del nutriente, pues es como se muestra los síntomas que presenta las hojas de las plantas. Por ejemplo, en etapas tempranas, cuando no se tiene una adecuada concentración de zinc, vean que en el cogollo de la planta se da una coloración amarillenta, y esto pues está dando a notar que no está en las adecuadas concentraciones de zinc el cultivo. Si ustedes ven un tono púrpura en las hojas, esto pudiera significar que el cultivo no está con la adecuada concentración de fósforo. Si ustedes ven un corrugamiento en los bordes de las hojas, principalmente en hojas jóvenes, esto pudiera significar en una deficiencia de boro. Si el amarillamiento es genérico, tanto en hojas jóvenes, pero sobre todo en hojas viejas, esto pudiera significar en una deficiencia de nitrógeno. Entonces vean cómo se dan a notar los síntomas de deficiencia de los nutrientes para este cultivo. Son similares para otros cultivos, se muestran más o menos de una forma similar en las hojas, y pues esto se puede remediar sin duda alguna. Se puede revertir la deficiencia mediante una aplicación foliar de algún fertilizante que contenga algún determinado nutriente para corregir la deficiencia. Se puede corregir, pero hay que tener en cuenta que por el hecho de que ya se presentó, de que ya se mostró en el cultivo, ya la planta pasó por diferente estrés interno que a medida de que va desarrollándose, pues ya no permite que la planta genere su máximo potencial de desarrollo, que la planta explote lo más que pueda sus recursos. Entonces, pues eso a fin de cuentas merma el rendimiento,
merma la cantidad de producto que se pueda cosechar al final del ciclo, y entonces lo mejor, lo más óptimo es que se pueda prevenir que se llegue a presentar alguna deficiencia de algún nutriente durante el desarrollo del ciclo del cultivo, y esto lo puedo prevenir desde el inicio mediante una fertilización óptima al suelo. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo puedo hacer una fertilización óptima sabiendo cuáles sí y cuáles no, cuáles nutrientes debo de incorporar mediante la incorporación de fertilizantes al suelo? Mediante el resultado del análisis de suelo que va a indicar esta situación. Entonces, en esto también incide el análisis de suelo, porque al hacer una fertilización en balance desde un inicio, nos ayuda a mermar el riesgo, nos ayuda a prevenir la posible situación de que el cultivo presente algún síntoma de deficiencia como el que estamos viendo aquí en las imágenes. En este otro esquema les estoy presentando que dependiendo del elemento es que se va a presentar en algún determinado sector de la planta. Vemos que elementos como el manganeso, el boro, el calcio, el fierro, el zinc y el cobre, estos nutrientes, el síntoma de su deficiencia principalmente se va a mostrar en hojas más jóvenes, en brotes de reciente formación, y elementos como el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el magnesio. Estos elementos, el síntoma de su deficiencia se va a mostrar más que nada en hojas más viejas, en hojas más desarrolladas, en brotes más desarrollados. Y esto más que nada se debe a un principal motivo, y es más que nada a la movilidad de los nutrientes dentro de la planta. Estos elementos, al ser muy poco móviles, pues no se traslocan de las hojas viejas hacia los órganos de reciente formación, y entonces si el cultivo no está con las concentraciones adecuadas de este elemento, al no movilizarse de otros sectores de la planta hacia los órganos de reciente formación, pues deja con baja cantidad de nutrientes, de estos nutrientes en específico a los órganos que apenas se están formando, y entonces por eso el síntoma de deficiencia de nutrientes de estos elementos los podemos encontrar en este sector de la planta por ser muy poco móviles dentro del cultivo. Estos otros elementos, nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio, al ser muy móviles dentro de la planta, el síntoma de deficiencia de estos elementos lo vamos a poder encontrar en las hojas más viejas, en los brotes más desarrollados, porque cuando se está generando nuevos órganos y que no estén con la adecuada concentración de estos elementos, inmediatamente se movilizan, se traslocan de estas hojas más desarrolladas, de estas hojas más viejas, hacia los otros órganos donde haga falta alguna cantidad de este nutriente, y deja desprotegido a esta zona de la planta, a este sector de la planta. Y por eso el síntoma de la deficiencia de nitrógeno, de fósforo, de potasio y de magnesio lo encontramos en este sector de la planta. Y bueno, pues aquí en este esquema ustedes ya tienen alguna guía de dónde buscar, tienen una guía de cómo responder a alguna posible anomalía de la planta, y cuando ésta pues se vea referida hacia la falta de nutrientes. En un estudio que hicimos aquí hace ya algún tiempo en Fertilab, teníamos la duda de qué estaba pasando con los suelos del país. Entonces, ante esa duda que se nos estaba generando por saber cómo se comportaban los suelos del país, decidimos hacer una comparación
de algunas muestras que nos llegaron en un lapso de tiempo aquí al laboratorio, decidimos incorporar al estudio alrededor de 7,000 muestras de suelo de diferentes partes del país. Entonces, los resultados que obtuvimos de comparar estos 7,000 resultados de análisis de suelo de la mayor parte del país, sacamos como conclusión, como datos certeros, estos 4 puntos que ustedes ven aquí. El primero de ellos, pues es algo lógico, es algo obvio. El nitrógeno se pierde por muchas vías en el suelo, en el terreno, y entonces pues la cantidad de nitrógeno que le pongamos al terreno, sin duda alguna, pues tiene que dar alguna respuesta positiva en el desarrollo de los cultivos. El segundo dato nos pareció muy interesante, ya que vimos que la mitad de los suelos no necesitaban la incorporación de fertilizante fosforado. ¿Y esto por qué? Porque en su mayoría, no hablo en general, pero en su mayoría, los agricultores utilizan solamente al nitrógeno para fertilizar a sus cultivos. En el mejor de los casos, utilizan la famosa mezcla sal y tierra. Sal, como deben saber ustedes, pues es sulfato de amonio, y tierra puede ser fosfato monoamónico o fosfato diamónico, el MAP o el DAP, como se conocen. Y el fósforo lo andan incorporando entre 80 a 100 kilogramos por hectárea. Este nutriente, el fósforo, tiene la característica de que no se llega a absorber al 100% por el cultivo, por las raíces de las plantas. Y entonces, pues lo que no se llega a aprovechar, lo que no se llega a absorber por la planta, pues queda ahí almacenado, y si año con año yo le estoy metiendo la misma cantidad de fósforo y no se aprovecha en su totalidad por el cultivo, pues la tendencia de este nutriente es que se va acumulando en el terreno, haciéndose cada vez más grande el almacén de fósforo en los terrenos. Y si sigo año con año por un lapso de tiempo muy amplio incorporando las mismas cantidades de fósforo a los terrenos, pues puede llegar el momento en el que el contenido de fósforo en el terreno sea lo suficientemente bueno como para ya no incorporar fertilizante fosforado al suelo, porque con lo que contiene el terreno le puede ser más que suficiente a la planta para que pueda absorber de lo que está acumulado en el suelo, para que lo pase a la planta y de ahí haga sus debidas funciones dentro del tejido vegetal. Y entonces, en estas zonas, en algunas zonas del país en donde vimos que el fósforo acumulado en el terreno y que estaba totalmente disponible para los cultivos era algo elevado, pues se podrían ahorrar la compra de fertilizante fosforado. Y este ahorro, este recurso, por así decirlo, se puede desviar hacia otros nutrientes que vimos en este estudio, que están muy deficientes en los suelos, hacia otros nutrientes que están muy bajos en la mayor parte de los suelos del país. Y nos referimos al caso del zinc y el boro. Vean que 7 de cada 10 suelos requiere forzosamente aplicaciones de zinc, y 8 de cada 10 suelos requieren forzosamente aplicaciones de boro. Son 2 micronutrientes que no se les ha hecho mucho caso por mucho tiempo, que las plantas pues necesitan de estos elementos, y al absorberlos de los suelos y al no reponerlo con fertilizantes ya sea químicos, sobre todo químicos y orgánicos, pues los suelos van quedando bajos de estos elementos. Y si no se reponen por fertilizantes químicos, como ya lo había dicho, pues puede llegar a haber una severa deficiencia de estos micronutrientes en los suelos,
que aunque se utilizan en muy poca cantidad, pues son muy indispensables para funciones en específicas en los cultivos. ¿Qué pasa si un agricultor se aferra a utilizar su misma mezcla que ha venido utilizando de sal y tierra, y que no haya aplicación de estos micronutrientes y que ya se sepa que en el terreno están muy bajos estos microelementos? Pues puede llegar a pasar este tipo de situaciones en donde ustedes ven que no hay un adecuado llenado de granos. El no llenado de granos puede ser por causas de diferentes motivos, ya sea ambientales, por ejemplo, alta humedad relativa, alta temperatura, fuertes vientos que no permitan una buena polinización en el cultivo. Pero si nos pasamos estrictamente a la parte de nutrientes, a la parte nutrimental de los cultivos, ahí le echamos la culpa directamente a la parte del zinc y a la parte del boro. Estos dos elementos están muy metidos en la parte de la polinización de los cultivos, en la parte del llenado de granos. Y entonces, pues ustedes verían aquí que en efecto, pues sí, se formó el grano de maíz, pero al no haber una buena fertilización, fecundación, por así decirlo, de la parte masculina de la planta de maíz, que son los granos de polen, con la parte femenina de las plantas de maíz, que son los óvulos, los que están aquí de la parte de la mazorca. Al no haber una buena polinización, pues no hay un adecuado llenado de granos, y esto es más que nada por culpa de deficiencias severas de zinc y de boro. Ya les repito, el no llenado de granos puede ser por diferentes motivos ambientales que no permitan una buena polinización, como es el caso de fuertes vientos, alta humedad relativa, alta temperatura. Pero si le echamos la culpa a la falta de nutrientes, pues ahí directamente están el caso del zinc y el caso del boro. Entonces hay que saber a precisión en qué cantidad voy a tener que utilizar estos dos micronutrientes, porque también un exceso de alguno principalmente de boro, un exceso de boro fertilizado al suelo puede llegar a ser tóxico para las plantas. Entonces lo mejor es tener un resultado de análisis de suelo, y mediante lo que nos arroje el suelo, lo que nos arroje el resultado del análisis de suelo, podemos determinar cuántos kilos por hectárea debemos de incorporar de boro al terreno. Y entonces esto es más que nada con la ayuda del análisis de suelo. Y pues el beneficio que ustedes van a tener si lo deciden mandar aquí a Fertilab es que sin costo extra pues ya les va la recomendación de fertilización incluido en el resultado del análisis de suelo. Mucha gente nos dice que no hace un análisis de suelo porque les cuesta caro, que no hace un análisis de suelo porque no le entiende qué quiere decir los datos que están en el resultado, que no saben cómo tomar la muestra, que no les interesa y sobre todo pues que está muy caro el costo del análisis de suelo. Entonces, ante esa situación y para quitarles esa mentalidad que tenían los agricultores, decidimos hacer una comparación entre hacer el manejo de la fertilización sin análisis de suelo y hacer el manejo de la fertilización con el resultado del análisis de suelo. Entonces, en un cultivo de maíz, aquí en Guanajuato, le pedimos de favor a un agricultor que nos diera permiso de hacer el manejo de la fertilización en la mitad de su terreno. Entonces el agricultor manejaba 4 hectáreas en ese entonces, 2 hectáreas las hizo con su manejo que venía haciendo año con año, y en otras 2 hectáreas nos dio permiso de hacer el manejo de la fertilización mediante el resultado de un análisis de suelo. ¿Qué hacía el agricultor año con año? Pues metía 300 kilogramos de nitrógeno
80 kilogramos de fósforo, 100 kilogramos de potasio y 10 kilogramos de magnesio. Lo que gastaba el agricultor para comprar estos fertilizantes y satisfacer esta dosis de fertilización era aproximado a los 9,500 pesos. Nosotros primero hicimos el análisis de suelo. En el resultado arrojó que se trataba de un suelo alcalino con exceso de sodio. Entonces, para corregir el suelo con la alta cantidad de sodio que presentaba el suelo, ahorita en unas diapositivas más adelante vamos a ver todos los estragos que nos llega a generar el sodio en suelos de pH alcalino y por qué es importante en medida de lo posible ir eliminando este exceso de sodio en los terrenos para que pues, pueda tener un mejor manejo de cultivo en el terreno. Entonces, en vista de ello, de que tenía un exceso de sodio el terreno, decidimos hacer una incorporación de 2 toneladas por hectárea de yeso agrícola. Vimos con el resultado del análisis de suelo que había buena reserva de estos 3 nutrientes, y entonces de 300 kilogramos de nitrógeno que ocupaba el agricultor por hectárea decidimos bajarle a 250 kilos. De los 80 kilos que utilizaba de fósforo el agricultor por hectárea, le bajamos a 20 kilogramos. De 100 kilos que ocupaba el agricultor de potasio, decidimos solamente incorporar 50 kilogramos. No pusimos nada de magnesio porque con lo que tenía el suelo pues era suficiente para que lo pudiera obtener las plantas en el terreno, pero sí decidimos corregir deficiencias que había marcadas en el suelo, como el zinc y el boro. Entonces, lo que nos gastamos para comprar estos fertilizantes y satisfacer esta dosis de fertilización, incluso con las 2 toneladas de yeso agrícola, fue alrededor de 8,500 pesos, casi 1,000 pesos menos de lo que gastó el agricultor. Con estos 1,000 pesos menos, pues se pagó el costo del análisis de suelo, que fue de 995 pesos, y a diferencia del agricultor que obtuvo 12 toneladas de grano de maíz, nosotros logramos incrementar a 14 toneladas de grano de maíz por el simple hecho de corregir el exceso de sodio que estaba presente en el terreno y que ahorita vamos a ver por qué trajo muchos beneficios el eliminar el exceso de sodio en el terreno, de hacer una fertilización en balance, corrigiendo deficiencias marcadas que estaban presentes en el terreno, como el caso del zinc y el boro. Y entonces pues eso nos dio la pauta de incrementar el rendimiento en 2 toneladas extra por hectárea. Entonces, a fin de cuentas, estas fueron las diferencias que obtuvimos con el agricultor. Del lado de donde hizo el manejo, la fertilización el agricultor, pues una mazorca más chica, el grano también de menor tamaño. Del lado de donde hicimos el manejo, la fertilización nosotros, pues la mazorca más grande, el grano también de mayor peso y de mayor tamaño, y eso fue lo que sin duda alguna fue lo que incrementó el rendimiento en 2 toneladas por encima de lo que había obtenido el agricultor. Entonces, por eso es importante tener a la mano un resultado de análisis de suelo, porque podríamos corregir problemas que se pueden presentar en el terreno y también pues hacer un mejor manejo de la fertilización al terreno que vamos a realizar al inicio del ciclo de producción. Y bueno, ya pasando con cuestiones de los datos que nos arroja el análisis de suelo y comenzando con la parte del pH,
Aquí en esta tabla lo que les quiero mostrar es que dependiendo del pH está la disponibilidad de los nutrientes en el terreno para las plantas. Vemos que en suelos de pH ácido no hay tanta disponibilidad de nutrientes como el nitrógeno, de fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio. Mientras que si nos pasamos al caso contrario, en suelos de pH alcalino, ahí principalmente son los micronutrientes los que no van a estar tan disponibles, como el hierro, el manganeso, el boro, el cobre y el zinc. Entonces, se debe de buscar un balance en el pH, se debe de buscar siempre, en medida de lo posible, estar en un rango óptimo de pH y en este rango pues van a estar la mayor parte de la disponibilidad de los nutrientes. Hablemos que este rango pues va desde un 5.5 hasta un 6.5 de pH. En este rango de pH vean que está la mayor disponibilidad de todos los nutrientes para que las plantas puedan absorber lo que pues necesiten en el terreno, y en estos rangos pues no va a haber problemas por alguna falta de algún nutriente y claro, siempre y cuando pues que se encuentre en la cantidad adecuada en el terreno. Hicimos una comparación de ver qué sucedía de tener establecidas plantas en un pH de suelo ácido contra tener plantas en un pH cercano a lo neutro. En este caso fue de 6.4 y las plantas que estuvieran en un suelo de pH ácido fue de 5. Las diferencias que se obtuvieron se marcaron sobre todo principalmente en las raíces de las plantas. Vean la enorme diferencia que hay de tener establecidas plantas de maíz en un pH de 5 contra tener establecidas plantas de maíz en un pH de 6.4. Aquí a lo que queremos llegar es en la superficie que abarca la raíz en el suelo. Recuerden ustedes que los nutrientes tienen que ser interceptados por los pelos absorbentes, por los pelos radicales de las raíces como tal, y entonces una vez que son interceptados por las raíces, pues las plantas pueden absorber a los nutrientes. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un sistema de raíces limitado que no está tan suficientemente pues abarcando una cantidad considerable de suelo, pues por ende va a haber una menos tasa de absorción de los nutrientes. Las raíces, vean ustedes que quedan como enrolladas, como enroscadas, como si fuera un tipo de ataque de nemátodos. Si la comparamos con las raíces de un suelo cercano a lo neutro, de pH cercano a lo neutro, vean cómo las raíces pues están lo suficientemente desarrolladas y elongadas. Aquí no va a haber problema por falta de nutrientes, porque las raíces están explorando buena parte del suelo y entonces la tasa de absorción de nutrientes por la planta, sin duda alguna, va a ser mayor aquí en este suelo de pH cercano a lo neutro. Entonces, la duda que se nos genera aquí es por qué en un suelo ácido las raíces quedan muy limitadas, no tan desarrolladas en comparación de un suelo cercano a lo neutro. Y esto, más que nada, se debe que en un suelo ácido hay una mayor cantidad de aluminio intercambiable en el terreno. ¿Qué nos causa el aluminio a las raíces? Vean aquí en la imagen, el aluminio afecta principalmente al meristema apical de la raíz
Y si afecta al meristema apical de la raíz, pues vean que ya no hay división celular en esa parte, y si no hay una adecuada división celular, al afectarse el meristema apical de la raíz queda como enroscada, como enrollada. Vean ustedes aquí el ejemplo de la planta que estuvo establecida en un pH de 5. Las raíces se ven afectadas por esta situación, por la alta cantidad de aluminio intercambiable que hay presente en el terreno. Y si lo comparamos con las plantas, con las raíces que estuvieron en un pH cercano al neutro, pues el meristema apical no se ve afectado. Aquí el meristema apical, sin problema alguno, sigue haciendo división celular. La tasa de división celular es muy buena, y por ende pues las raíces de las plantas pues tienden a tener una buena elongación, un buen crecimiento, las raíces. Y por ello vemos que esta planta, que estuvo establecida en un pH cercano a lo neutro, la superficie abarcada por las raíces pues es muy amplia, y eso da oportunidad a que haya una mayor tasa de absorción de nutrientes. Y entonces este es el principal detalle de los suelos ácidos, el aluminio intercambiable, que no deja desarrollar en buena medida a las raíces de las plantas. ¿Cómo voy a eliminar este problema de los suelos? Pues se debe de hacer una incorporación de cal agrícola, ya sea carbonato de calcio o carbonato de calcio más carbonato de magnesio, que es la famosa cal dolomita, ya sea cualquiera de estas dos. Se debe de incorporar al suelo para, en primera instancia, pues quitar el aluminio intercambiable que hay en exceso en los suelos de pH ácido, en los terrenos de pH ácido, y en segunda instancia, con los radicales hidróxido, OHs, con los OHs como tal, que se incremente el pH de los suelos hasta llevarlos a un rango neutro. Lo más ideal es que anden por ahí de un pH de 6.5, que es en donde no va a haber detalles con la falta de nutrientes para que los pueda absorber los cultivos. Pero ¿cómo saber cuánta cal agrícola debemos incorporar al suelo? Bueno, pues aquí en el laboratorio, no sé si en algunos otros, pero al menos aquí en Fertilab, se hace una determinación en especial, que es el pH buffer, y lo que nos quiere decir el pH buffer, qué tan problemático es mi suelo de pH ácido y qué tan difícil le va a ser mover el pH actual del suelo a uno de 6.5. Entonces, este indicador, el pH buffer, nos ayuda a calcular la cantidad, la dosis como tal de cal agrícola que se debe incorporar en suelos de pH ácido para remediarlos y evitar problemas por aluminio intercambiable, y que eso pues nos lleve a tener una merma en el rendimiento de los cultivos. Recuerden ustedes, aquí en Fertilab pues sí se hace esa determinación de pH buffer. Y bueno, ¿qué pasa si tengo problemas por el caso contrario? Problemas por el exceso de sodio, como lo veíamos en el ejemplo de que hicimos el experimento con el agricultor. ¿Qué pasa en suelos alcalinos, de pH alcalino, en donde el principal detalle de los suelos alcalinos es el exceso de sodio que llega a haber en estos terrenos? Vean en este ejemplo que les estoy mostrando, el pH es de 7.7, moderadamente alcalino, y el sodio está en 512 partes por millón, por arriba de lo permisible. El sodio nunca debe de pasar del 5% de saturación. Aquí les va un dato por si quieren anotarlo, y es en qué porcentaje de saturación deben estar los cationes básicos en el terreno. O sea, es muy importante tener el dato de partes por millón, pero también es importante ver el balance que hay entre ellos a medida de evitar
un posible antagonismo, por así llamarlo, para ver que no se peleen entre ellos, vamos a llamarlo así, por entrar a la planta. Entonces, el calcio, si quieren anotarlo, el calcio debe de andar del 60 al 75% de saturación, el magnesio del 15 al 20%, aquí vemos que está algo bajo, el potasio del 3 al 5%, aquí vemos que está por arriba, un tantito por arriba, y el sodio no debe de pasar del 5% de saturación. Entonces repito, calcio del 60 al 75% de saturación, el magnesio del 15 al 20% y el potasio del 3 al 5%, y el sodio pues no debe de pasar del 5% de saturación. Entonces, ¿por qué no queremos al sodio en los terrenos? Porque el sodio pues provoca baja permeabilidad en los terrenos, genera una mala estructura de los suelos. Al tener una mala estructura y poca permeabilidad, pues por ende poca aeración en el terreno y por ende también pues baja filtración de agua. ¿Por qué se ocasiona esto? Recuerden ustedes que el sodio solamente trabaja con una carga y al tener un espacio disponible nada más, pues se une a una partícula de suelo y hasta ahí queda la cosa. Entonces, gradualmente, a medida de que va incrementando la concentración de sodio en el terreno, el suelo va quedando defloculado, va quedando como una especie de talco como tal, así con partículas muy finas, y entonces el suelo se apelmaza, se aprieta mucho, y cuando hacemos un riego a este tipo de suelos con exceso de sodio, ustedes verían cómo aquí en la capa superficial del suelo se forma como una costra, que en muchas partes le llaman el famoso salitre como tal, porque es una especie como halo blancuzco en la parte superficial del suelo, y esto pues por el exceso de sodio en los terrenos. Y entonces, pues al tener esta situación de no dejar pasar agua, ustedes pensarían que ya hicieron un buen riego, pero pues si rascan aquí en ese tipo de suelos, verían cómo en la zona de raíces está totalmente seco porque el agua no está pasando en buena medida hacia capas profundas, hacia donde se necesita esa humedad, que es en la parte de las raíces, para que puedan absorber a los nutrientes. Entonces, tanto no deja pasar al agua como no deja crecer a las raíces de las plantas, porque al estar así muy apretado el suelo, al estar muy compacto, pues no tiene para dónde crecer las raíces de las plantas, y también pues quedan muy susceptibles a que en cualquier ventarrón, en cualquier aeronazo que llegue a darse en el terreno, pues lleguen a tirarse, a camarse esas plantas. Entonces, por eso es indispensable que se elimine el sodio de suelos de pH alcalino, porque es muy perjudicial para tanto el suelo y para las plantas. Y bueno, ¿cómo se puede eliminar el exceso de sodio? Pues se puede eliminar con la aplicación de yeso agrícola. El yeso agrícola es sulfato de calcio, y entonces al ser sulfato de calcio, al momento de incorporarlo al suelo, en el suelo se separa el calcio del sulfato. El calcio hace intercambio o cambia el espacio que está ocupando el sodio, se forma sulfato de sodio, y esta sal, el sulfato de sodio, es muy fácil de lavar con el riego o con la misma agua de lluvia hacia capas más profundas del suelo, donde ya no va a generar problemas el sodio como tal, porque ya está como sulfato de sodio. Y el calcio trabaja con dos valencias, con dos espacios. Entonces, pues de un lado se une a una partícula de suelo, del otro lado a otra partícula de suelo, esa partícula de suelo a otro calcio, y así gradualmente
pues va haciéndose una especie de puentes como tal, de cadenas, donde gradualmente pues se va regenerando la estructura del terreno. Y entonces, al tener una buena estructura, pues ya va a haber buena filtración de agua, tanto vertical como horizontalmente. Estos espacios que hay en el terreno pues ya le da oportunidad a las plantas a que pueda tener una buena elongación, las raíces, un buen crecimiento. Y entonces así se va regenerando el suelo con alto contenido de sodio. Repito, una vez que haces la incorporación de yeso agrícola, que es sulfato de calcio, en el suelo se separa el calcio del sulfato, el calcio intercambia al sodio del terreno, de las partículas del suelo, se une con el sulfato que quedó disponible, que dejó el calcio, se forma sulfato de sodio, y ese sulfato de sodio, esa sal, es muy fácil de lixiviar, de llevarlo a capas más profundas del suelo, donde ya no va a generar algún problema para el suelo y para las plantas. Y bueno, entonces la duda que se nos genera aquí en esta situación es cómo calcular la cantidad de yeso agrícola que voy a tener que incorporar al suelo. Y bueno, antes de eso, pues comentarles cómo se va a incorporar al suelo el yeso o la cal agrícola. Repito la situación, bueno, más bien aclaro la situación. Cal agrícola es para suelos ácidos, única y exclusivamente para suelos ácidos, es la cal agrícola. Y el yeso agrícola es para suelos alcalinos con exceso de sodio. El yeso agrícola elimina el exceso de sodio y la cal agrícola incrementa el pH de los suelos. El yeso agrícola no mueve pH, solamente elimina el exceso de sodio. Entonces, tanto el yeso agrícola para suelos ácidos tanto la cal agrícola para suelos ácidos y el yeso agrícola para suelos con exceso de sodio deben de dispersarse, deben de tirarse en todo el terreno, y una vez que ya están dispersos en todo el terreno, en todo el suelo, se pasa una rastra o se pasa un barbecho a medida de que el producto se revuelva con el terreno, con el suelo. Y con esta humedad que tiene el suelo, pues hace su debida reacción cada producto. La cal agrícola para incrementar el pH del suelo y para eliminar el exceso de aluminio intercambiable, y el yeso agrícola para eliminar el exceso de sodio. Y bueno, ¿cómo calcular las necesidades de yeso agrícola en los terrenos con exceso de sodio? Para esto pues se utiliza una serie de cálculos en donde la base es el resultado del análisis de suelo. Les iba a presentar esta tabla como tal, pero para su mayor comodidad, para que ustedes lo tengan a la mano, más que nada ahí en el celular, pueden ir a la tienda de aplicaciones. Por el momento nada más está para Android, y descarguen esta aplicación, no les genera ningún costo, se llama Fertiap. Esta aplicación, que es de nosotros, que es de Fertilab, en esta Fertiap ustedes van a poder, cuando lo descarguen, ustedes van a poder ver aquí en la parte de calculadora Fertilab diferentes herramientas, la que vamos a utilizar ahorita o la que van a utilizar para hacer el cálculo de requerimientos de yeso agrícola en suelos con exceso de sodio, en suelos salinos con exceso de sodio, es esta herramienta. Una vez que le dan clic aquí a requerimientos de yeso agrícola, les va a pedir los datos en partes por millón, y ahí los lleva de la mano paso a paso para saber
cuántos kilos son necesarios para eliminar el exceso de sodio, si es el caso que el sodio está por arriba del 5% de saturación. Entonces, en esta aplicación, ustedes van a poder acceder a esta herramienta, les va explicando paso a paso el porqué de cada cálculo. Entonces está así en la Play Store como tal, Fertiap. Les voy a dar un minuto por aquellos que les interese descargarla, para que vayan a su celular, para que vayan a la tienda de aplicaciones de Fertiap, descarguen esta aplicación y aquí en estos apartados, en estos diferentes puntos que tiene la aplicación, ustedes van a poder ver aquí en la parte de la calculadora Fertilab estas 3 herramientas, y la que estamos viendo ahorita es cómo calcular el requerimiento de yeso agrícola. Entonces, si les interesa, les voy a dar unos segundos, un minuto, para que vayan a la tienda de aplicaciones de su celular y ahí descarguen esta aplicación. Por ahí me dicen que no está en la tienda, van a ver que sí. Voy a verlo aquí desde la computadora, no sé si están viendo la pantalla. Le voy a dar clic aquí a una publicación que se hizo de Fertiap. Y entonces vean cómo aparece en la tienda de aplicaciones. Si le damos Fertiap, aquí está, la del logo de hoja verde. Si le dan clic, aquí ustedes van a poder instalarla. Yo ya la tengo en el celular, por eso aquí me dice que ya está instalada. Entonces búsquenla así en la tienda de aplicaciones como tal. Únicamente nada más es para Android, es correcto. Por el momento no está disponible en iOS, porque sí es algo costoso como tal subirla a la tienda de aplicaciones de iOS, es algo costoso, pero los que tienen Android sin problema pueden descargarla. Entonces, también, si ustedes ya han mandado muestras aquí al laboratorio, mediante el correo que hayan puesto de referencia, en el momento que hayan mandado muestras aquí al laboratorio, pues ustedes van a ver el historial de sus resultados, o si quieren hacer compra de algunas barrenas que también tenemos a la venta, o mandar nuevas muestras, aquí también ustedes pueden hacer todo ese proceso y hacer más ágil este proceso de compra, en el caso de que quieran mandar algunas muestras aquí al laboratorio. Igual, si quieren ver la información amplia que tenemos sobre temas agronómicos, aquí pueden ustedes ver notas técnicas, y los lleva a nuestro sitio web a que puedan descargar todas las notas técnicas que tenemos, sobre todo para el ámbito de fertilidad de suelos y nutrición de los cultivos. Entonces, no sé si ya hayan descargado la aplicación. Vamos a continuar, vamos a seguir con esta parte del tema de nitrógeno. Aquí en esta imagen, lo que les trato de mostrar es la importancia de hacer un buen manejo para estas cuestiones de nitrógeno. Aquí son 2 imágenes muy contrastantes, en donde en la parte izquierda ustedes van a ver un cultivo de maíz que durante su ciclo de crecimiento no se le aplicó la cantidad suficiente de nitrógeno, y entonces por eso las hojas basales están ya algo marchitas, mostrando la deficiencia de nitrógeno.
Y del lado derecho, ustedes verían cómo, a pesar de que la planta ya está muy avanzada en su etapa fenológica, ya incluso con la formación de la mazorca que va a llegar a tener, y las hojas basales siguen perfectamente verdes, muy turgentes, y estas hojas siguen generando fotosíntesis, siguen haciendo fotosíntesis más bien, que va a generar energía y alimentos para el resto de la planta. Estas otras hojas, de donde está la deficiencia de nitrógeno, pues ya no le ayudan de mucho a la planta, ya están como mero estorbo en el cultivo, y entonces pues he ahí la importancia de saber hacer un buen manejo de el nitrógeno durante el desarrollo de la planta. En las recomendaciones de fertilización que mandamos sin costo extra al monto de los análisis de suelo, sugerimos como mínimo 3 aplicaciones de nitrógeno durante el desarrollo de la planta de maíz. Sabemos que la tercera ya es un tanto complicada debido al tamaño de la planta, pero ahorita van a ver por qué es importante esta tercera aplicación. Durante la siembra, junto con la semilla, junto con todo el fósforo, la mitad de potasio y todos los micronutrientes, le ponemos del 15 al 20% de la dosis total de nitrógeno. En la segunda fertilizada, que va de los 25 a los 30 días aproximadamente, si no quieren hablar en días, puede ser en etapas fenológicas, entre B4 y B6, le ponemos la cantidad más fuerte de nitrógeno, que va de un 50 a un 60% de la dosis total de nitrógeno. Y en la tercera aplicación, que va de los 50 a los 55 días aproximadamente, entre B8 a un B11, B11 aproximadamente, le ponemos el resto de nitrógeno. ¿Por qué hacemos así la fracción de nitrógeno durante el desarrollo del cultivo? Porque vean que de B4 a B6 está la formación de mazorcas potenciales que va a llegar a tener la planta en un futuro. Si acercamos este punto de crecimiento, ustedes verían cómo en las partes laterales está la formación de mazorcas potenciales que pudiera llegar a tener la planta en un determinado momento. Entonces esto demanda de buena cantidad de nutrientes, sobre todo de nitrógeno, y entonces por eso aquí en la segunda fertilizada le ponemos una cantidad más elevada de nitrógeno para incorporarse al suelo. Y la tercera aplicación es importante porque desde B8 hasta un B12 se están formando el número de óvulos por mazorca, que van a ser los granos por mazorca, los granos potenciales que llegarían a formarse, y se está definiendo también el tamaño de la mazorca. Entonces esto también demanda cierta cantidad de nutrientes, también de nitrógeno, y por eso es importante esta tercera aplicación de nitrógeno. Y bueno, en este esquema ustedes ya más o menos vieron en qué momento van a tener que incorporar el nitrógeno en el terreno. La duda que se nos viene a la mente es cómo vamos a determinar, cómo vamos a saber cuántos kilos por hectárea voy a tener que incorporar de nitrógeno. Entonces, para ello existe una fórmula en general que nos dice que la cantidad de nitrógeno, la dosis de nitrógeno para los cultivos está en función de una demanda al cual se le resta el suministro, y todo esto se ve afectado por una eficiencia de uso de nitrógeno. Vamos a ver qué quiere decir cada parte de la fórmula. Comencemos con la demanda. La demanda tiene que ver con la extracción unitaria de nitrógeno por el cultivo, por el maíz. Entonces, en el cultivo de maíz se dice que por cada tonelada de grano a producir, las plantas necesitan absorber 22 kilogramos de nitrógeno.
Entonces, si ya tengo ese dato como tal, pues dependiendo del rendimiento, pues vamos a saber cuánto es que necesitan las plantas absorber del suelo. Si yo quiero producir 5 toneladas de grano de maíz, las plantas tienen que absorber del suelo 110 kilogramos de nitrógeno. Si quiero producir 15 toneladas de grano de maíz, las plantas tienen que absorber del suelo alrededor de 330 kilogramos de maíz. Estos son kilos o unidades de nitrógeno como tal, del elemento nitrógeno, kilos o unidades de nitrógeno. Si ya estaríamos hablando de algún fertilizante como tal, por ejemplo, la urea, que viene a un 46% de nitrógeno, pues entonces estaríamos diciendo que para los 330 kilogramos, dividimos los 330 entre 0.46, serían alrededor de 717 kilos o unidades de urea. Entonces, dependiendo de lo que hablemos, pues podemos hablar en las dos situaciones, kilos o unidades de nitrógeno o kilos o unidades del fertilizante que quiera utilizar como fuente de nitrógeno. Entonces, en esto tiene que ver la demanda. Recuerden la fórmula, quiere decir que dosis de nitrógeno es igual a demanda menos suministro entre una eficiencia de uso de nitrógeno. Ya vimos a qué se refiere con la demanda. Ahora vamos con a qué se refiere con el suministro. Entonces, son estos 5 puntos los que me arrojan a lo que se refiere con suministro de nitrógeno. Los primeros 2 puntos son forzosamente necesarios del resultado del análisis de suelo, ya que en el análisis de suelo pues me da el dato de las partes por millón que tengo presentes en el terreno. Y en el resultado del análisis de suelo también me da el resultado del porcentaje de materia orgánica que hay presente también en el terreno. Una pregunta para todos ustedes: ¿saben cómo convertir de partes por millón de nitratos a kilos por hectárea disponibles de nitrógeno y cómo convertir de porcentaje de materia orgánica en el terreno a convertirlo a kilos por hectárea disponibles de nitrógeno? ¿Saben cómo hacer esa conversión? Les pregunto. No, dice no sé hacerlo, no, ok. Desconozco, no sé hacerlo, ya se me olvidó. Ok, bueno, entonces, si quisieran verlo a detalle, también aquellos que todavía no se han animado a descargar esta aplicación, vayan aquí a la tienda de aplicaciones, como ya vimos, de Android, descarguen esta aplicación de FertiApp. Aquí en este apartado de donde dice calculadora Fertilab, está cómo convertir el nitrógeno disponible en el terreno a partir del porcentaje de la materia orgánica y cómo convertir de partes por millón de nitratos a kilos por hectárea disponible de nitrógeno. Entonces, voy a darles aquí algunos segundos para que aquellos que todavía no han descargado la aplicación, para que vayan a la tienda de aplicaciones, descarguen esta interesante aplicación. Por el momento, pues voy a hacerles un ejemplo vía Excel mientras descargan esta aplicación. Déjenme abrir el documento. Y aquí es igual a lo que van a ver aquí en Excel, es igual a lo que está en la aplicación, solo que en la aplicación pues ahí lo van a tener ustedes todo el tiempo en su celular, por si en algún momento determinado
quieren hacer un ejemplo, quieren repasar cómo se hace esa conversión, pues vayan a la aplicación y ahí ustedes van a poder tenerlo en su celular. Entonces déjenme abrir aquí el archivo. Y les voy a mostrar cómo funciona. Vamos a ver el de cómo convertir de nitratos a kilos por hectárea de maíz. Seguro de la mayoría de ustedes pues ya se acuerda cómo se hace esa conversión, pero para aquellos que no se acuerden, recordemos que lo primero que tienen que hacer es saber en qué superficie van a hacer esa conversión. Vamos a hacerlo para 1 hectárea, es decir, 10,000 metros cuadrados, a una profundidad de 30 centímetros. Entonces, pues al momento de hacer esta multiplicación de metros cuadrados por profundidad, nos da el volumen, 3,000 metros cúbicos de volumen de suelo de 1 hectárea a una profundidad de 30 centímetros. Supongamos que hay una densidad aparente de 1.1, entonces eso quiere decir que mi hectárea de terreno pesa 3,300 toneladas. ¿Por qué? Porque aquí estoy multiplicando los 3,000 metros cúbicos por la densidad aparente, que son toneladas por metro cúbico. Entonces elimino metros cúbicos y con esto me da el peso del suelo en toneladas de suelo por hectárea. Entonces son 3,300 toneladas. Si lo pasamos a kilos, pues sería multiplicar por 1,000 estas 3,300 toneladas, entonces serían 3,300,000 kilos de una hectárea. Supongamos que en mi análisis de suelo me da un resultado de 20 partes por millón de suelo. Entonces, si 1 kilogramo de suelo tiene 20 miligramos, que son 20 partes por millón como tal, ¿cuántos miligramos habrá en 3,300,000 kilos de suelo? Entonces, eso me da como resultado 66 millones, de miligramos. Estos son miligramos de nitrógeno. Ya lo pasamos a gramos, pues dividimos entre 1,000, serían 66,000 gramos, divididos entre 1,000, pues son 66 kilogramos. Esto para una profundidad de 30 centímetros. Si aumentamos la profundidad a la cual la queremos calcular, imagínense a medio metro, pues obviamente va a incrementar la cantidad de nitrógeno disponible por hectárea. Igual, si disminuimos la cantidad de partes por millón en el terreno de nitratos, pues también va a disminuir. Supongamos que son 5 partes por millón, pues vean que también baja la cantidad. Entonces, como vean, no es tan difícil, y también esto de la aplicación pues lo lleva paso a paso para hacerles saber cómo se hace esa conversión. Correcto, entonces continuamos. Estábamos viendo el suministro de nitrógeno por parte del suelo. Ya vimos que estos dos datos pues son indispensables del resultado del análisis de suelo, ya que en el análisis de suelo pues tenemos partes por millón de nitratos, tenemos porcentaje de materia orgánica. Si utilizamos abonos orgánicos pues también se cuantifican. Si incorporamos el rastrojo del cultivo anterior también se tiene que cuantificar. Y si tuve leguminosas sembradas en el ciclo anterior, leguminosas pues como el frijol, la jícama, la alfalfa, la soya, por ahí también. Si tuve alguna de estos cultivos en el ciclo pasado, pues estos cultivos fijan el nitrógeno atmosférico, el nitrógeno del ambiente, y lo dejan acumulado, lo dejan almacenado ahí en el terreno, disponibles para el siguiente ciclo de producción. Entonces,
Si tuve leguminosas sembradas en el ciclo pasado, debo de contabilizarlo también para efectos del cálculo de la dosis de nitrógeno. Y bueno, recordarles también, si quieren descargar esta aplicación, ya vieron lo importante o lo fácil que es manejarla. No tiene ninguna complicación y ahí ustedes pues van a ver la manera de cómo hacer estas conversiones, y si ya son clientes de nosotros como tal, van a poder ver sus resultados. Y bueno, aquí está una fórmula más completa de cómo se hace el cálculo de la dosis de fertilización de nitrógeno. Vemos que la dosis de nitrógeno está en función de una meta de rendimiento que se multiplica por una extracción unitaria de nitrógeno por parte del cultivo. Una vez que ya tenemos esta multiplicación, le vamos a restar la suma y la multiplicación por una primera eficiencia del suministro de nitrógeno. El NM es el nitrógeno mineralizado a partir de la materia orgánica, el NI es el nitrógeno en forma de nitratos en el terreno, el NR es el efecto del cultivo anterior en el caso de que hayamos incorporado el rastrojo del cultivo anterior, y el NO es el nitrógeno mineralizado a partir de abonos orgánicos, en el caso de que haya utilizado compostas, estiércoles, gallinaza, no sé, cualquiera de ese tipo de abonos orgánicos. Y la eficiencia, más bien aquí lo multiplicamos por una primera eficiencia. Una vez que ya tenemos el dato, se lo restamos a la demanda y dividimos entre una segunda eficiencia de uso de nitrógeno. La eficiencia normalmente va desde un 50 hasta un 90% de uso de nitrógeno. Son varias variables que inciden sobre la eficiencia, pero un 90% de uso de nitrógeno fácilmente podemos encontrarla en un sistema de riego por goteo, porque en el riego por goteo pues ponemos muy cerca el nutriente de las raíces, y entonces pues eso pues le da oportunidad a que tenga inmediata disponibilidad del nutriente las raíces y que lo pueda absorber fácilmente. Entonces ahí podemos encontrar un 90% de uso de nitrógeno. Continuamos entonces, pasamos al fósforo. Son los principales métodos que se utilizan para determinar el fósforo que está acumulado y disponible. Tenemos el caso de Bray y tenemos el caso del método de Olsen. Para el caso de Bray, un nivel ideal de fósforo en el terreno va de 21 a 30 partes por millón, y para el caso de Olsen va de 13 a 18 partes por millón. Cada uno se debe de utilizar en diferentes situaciones. Por ejemplo, el método de Bray se utiliza en suelos de pH ácido y en suelos de pH neutro. Por arriba de un 7.4 de pH y por arriba de un 5% de carbonatos presentes en el terreno es donde se debe de utilizar el método de Olsen para tener valores más precisos de la disponibilidad de fósforo en el terreno. A diferencia del nitrógeno, de una serie de cálculos, aquí para el fósforo existe o creamos una tablita más directa en donde tenemos que tener el dato de partes por millón de fósforo disponible en el terreno, que lo confrontamos con la meta de rendimiento que estemos buscando
obtener en el terreno. Estos números del 1 al 8 son estos rangos dependiendo del método que se haya utilizado para determinar el fósforo disponible en el suelo. Supongamos que yo tengo un suelo de pH alcalino, entonces pues que hayan decidido utilizar el método de Olsen, en donde mi resultado me arroje que tengo 13 partes por millón de fósforo en el terreno con el método de Olsen. Entonces estaríamos en un nivel 4, en 1, 2, 3, 4, en un nivel 4. Si nos basamos en esta tabla, estaríamos aquí en un nivel 4, y si quisiera alcanzar 15 toneladas de grano de maíz, pues tendría que incorporar al suelo alrededor de 90 kilogramos de fósforo. Hemos encontrado suelos que están tanto pobres como muy ricos de fósforo, entonces pues dependiendo del nivel de partes por millón de fósforo en el suelo y del rendimiento que quiera alcanzar en el suelo, pues es un dato ya más puntual que me arroja esta tabla para decir cuántos kilos de fósforo debo de incorporar al suelo para tratar de alcanzar este rendimiento que estoy buscando, y con ayuda del análisis de suelo. Pasamos al tema de potasio. El potasio se extrae con acetato de amonio para cuantificar el nivel disponible de este elemento en el terreno. Aquí están los rangos de interpretación. Un nivel ideal de potasio en los suelos va de 200 a 300 partes por millón en el suelo, y entonces para saber cuántos kilos por hectárea debo de incorporar al suelo, pues también tenemos esta otra tablita para este elemento, en donde en una primera instancia pues debemos saber cuántas partes por millón están disponibles de este elemento de potasio en el terreno. Lo confrontamos con la meta de rendimiento y de ahí ya tenemos el dato preciso para saber cuántos kilos por hectárea voy a tener que incorporar al suelo de potasio. Normalmente aquí en la zona Bajío, aquí en México, en esta parte del país, en la zona Bajío, andamos entre 600 a 800 partes por millón de potasio. Estaremos aquí en este nivel. Si quisiera alcanzar 15 toneladas de grano de maíz, tendría que incorporar al suelo 100 kilogramos de potasio. También hemos encontrado en diferentes zonas del país suelos muy raquíticos de fósforo en el terreno, andan sobre las 90, sobre las 80 partes por millón, entonces estaríamos en estos niveles. Si quisieran alcanzar las 15 toneladas de grano de maíz, pues tendrían que incorporar al suelo 200 kilogramos de potasio. Entonces, dependiendo de las partes por millón presentes en el terreno y de la meta de rendimiento que estiman producir o que vean posible obtener del terreno, es como se les dice cuántos kilos por hectárea hay que incorporar del nutriente. Y para los micros, pues normalmente andan en estos niveles. El hierro se anda utilizando desde el medio kilo hasta los 15 kilogramos. El manganeso de los 2 a los 15 kilogramos. El zinc del medio kilo hasta 25 kilogramos por hectárea. El cobre hasta 5 kilos por hectárea y el boro hasta 2 kilogramos por hectárea. Pero ya igual teniendo el resultado del análisis de suelo y sabiendo a precisión cuántas partes por millón hay que incorporar, más bien hay presentes de cada uno de estos microelementos, micronutrientes, podemos decirles a ciencia cierta cuántos kilos por hectárea hay que incorporar
de cada uno de estos elementos en el terreno. Por ahí me dicen que cómo distribuir el fósforo y el potasio. El fósforo, recuerden que como se los dije en el esquema de nitrógeno, en el grama de etapas fenológicas, el fósforo va todo a la siembra junto con los micronutrientes. Es más, dejen paso a esa parte para que se los explique. Aquí, el fósforo va a la siembra junto con todos los micros, todo el magnesio, la mitad de potasio y este porcentaje de nitrógeno. En la segunda fertilizada va este porcentaje de nitrógeno y el 50% de potasio. Entonces, lo único que vamos a dividir en el ciclo de maíz pues es el nitrógeno y es el potasio en dos partes. Así es como se distribuiría la aplicación de fósforo y potasio. Y bueno, ¿cómo tomar la muestra para análisis de suelo? Antes de eso, ¿cada cuánto se debe de hacer el análisis de suelo? Para esto, pues se sugiere que sea antes de cada ciclo de producción. Es decir, si yo tengo 2 ciclos de producción en el año y si estoy dentro de las posibilidades económicas de mandar a hacer el análisis de suelo antes de cada ciclo de producción, pues serían 2 análisis de suelo por año. Si no, mínimamente tendría que ser un análisis de suelo cada año. ¿Por qué? Porque el análisis de suelo, más bien las condiciones del suelo, pues son muy dinámicas, van cambiando, y lo más conveniente es tener datos certeros, datos actualizados de cómo está pues la condición de la fertilidad de mi terreno, para con ello tomar las decisiones más precisas para el cálculo o el manejo de la fertilización de mi cultivo. ¿Cómo tomar la muestra para hacer el análisis de suelo? Se sugiere que sea con una barrena de acero inoxidable, como la que ustedes ven aquí en la imagen, ya que con la barrena de acero inoxidable hacemos pequeñas cantidades de suelo, extraemos pequeñas cantidades de suelo a una misma profundidad y a un mismo espesor. Entonces, pues eso nos da oportunidad a que el terreno pueda ser más homogénea la muestra como tal. También podemos hacer el muestreo con una pala, como la vemos aquí en la imagen, con una pala recta. Si no pueden hacer el muestreo con esta pala recta, más bien con esta pala recta, lo que tienen que hacer es hacer un hoyo en forma de V. Aquí lo que tienen que hacer entonces es con la pala llegar a limpiar la superficie de posible rastrojo que haya presente en el suelo, y a medida de que no influya en el resultado del análisis de suelo como tal, pues limpiamos el rastrojo, hacemos el hoyo en forma de V de 30 centímetros de profundo. Deslizamos la pala desde la superficie del suelo hasta el fondo de este pozo, y esta rebanada de suelo que ustedes ven aquí la van a poner en una cubeta que esté limpia también, y van a hacer este mismo procedimiento unas 15 veces, de 10 a 15 veces aleatoriamente en todo el terreno. Ya saben, un pozo en forma de V de 30 centímetros de profundo, deslizan la pala desde la superficie del suelo hasta el fondo de este pozo, y esta rebanada de suelo la ponen en una cubeta, hacen este mismo procedimiento de 10 a 15 veces en todo el terreno.
Una vez que ya tienen esas 15 rebanadas de suelo tomadas en el terreno, las mezclan, las revuelven perfectamente y de ahí van a separar 1 kilogramo de suelo. Durante el proceso de mezclado, pues es importante que quiten piedras, que quiten rastrojo a medida de que sea puro suelo, y de toda esa mezcla solamente 1 kilogramo es lo que van a mandar como muestra para el análisis de suelo. Para suelo, más bien para cultivos frutales, para árboles frutales, ahí la profundidad puede ser hasta 60 centímetros, entonces sería de 0 a 60 centímetros. Y en cultivos como hortalizas, como gramíneas y todos los demás, puede ser de 0 a 30 centímetros. Esas 15 veces es por superficie de suelo. Una muestra les puede abarcar hasta 10 hectáreas juntas, siempre y cuando no haya cambios de textura y de color. Si en esas 10 hectáreas hay 2 hectáreas que son de diferente textura o diferente color, ahí lo más conveniente sería tomar 2 muestras diferentes. Entonces serían estas 15, de 10 a 15 submuestras, pero por unidad homogénea. Y una vez que ya separamos este kilogramo de toda la mezcla que hicimos, vamos a meter este kilo de suelo a una bolsa plástica. Puede ser cualquier bolsa plástica. Imprimen la etiqueta y lo que más importa de la etiqueta es que venga el correo electrónico con letra muy clara, fácil de entender, porque en el correo electrónico es a donde les vamos a mandar el resultado y además del resultado les vamos a mandar la sugerencia de fertilización. Repito, sin costo extra a los 995 pesos que les cuesta el análisis de suelo, les mandamos la recomendación de fertilización. Para eso, ustedes deben de poner aquí en la etiqueta qué cultivo van a establecer y qué meta de rendimiento estiman obtener, para que con estos datos y el resultado que arroja la muestra de suelo, les mandemos la sugerencia de fertilización. Para cultivos frutales, pues también es importante que nos pongan la edad de los árboles y con este dato hacemos más puntual la recomendación de fertilización. Aquí en una primer bolsa ponen la muestra y entre bolsa y una segunda bolsa, entre bolsa y bolsa, ponen la etiqueta para que no se vaya a perder la información con la humedad del suelo que venga en la muestra. Entonces van a poner la muestra en doble bolsa y entre bolsa y bolsa la etiqueta de información de la muestra. Y bueno, pues la muestra puede ser de cualquier material, cualquier bolsa plástica, transparente, negra, no importa. De cualquier bolsa, de cualquier tipo de bolsa plástica pueden mandar la muestra y en efecto tienen que mandar la muestra aquí a Celaya, Guanajuato. El laboratorio está aquí en Celaya, Guanajuato, y por cualquier paquetería nos pueden mandar la muestra. Repito lo de la muestra: en una primer bolsa ponen la muestra, el suelo como tal, y para que no se humedezca el papel donde viene la información de la muestra, ponen una segunda bolsa, aquí entre bolsa y bolsa, entre nylon y nylon, como quieran ustedes verlo, ponen la etiqueta. Entonces una primer bolsa para poner el suelo y una segunda bolsa
donde van a meter la etiqueta. Entonces aquí digamos que el suelo va a estar cubierto por 2 bolsas y en el intermedio ahí van a poner la etiqueta. No sé si ya me haya explicado como tal. Y bueno, también pueden ingresar a nuestra página. Voy a hacerles un ejemplo de cómo pueden acceder a este manual de muestreo de forma gratuita, también no les cuesta. Vienen aquí al buscador, teclean fertilab.com.mx. Con esto van a ingresar a nuestra página. Aquí en servicios y productos dan clic en análisis de suelo. Y en la parte inferior del apartado de análisis de suelo van a descargar, van a darle clic aquí en manual de muestreo y descargar, y les va a descargar este manual de muestreo. Una vez que ya se los pone en una ventana, los abre en una ventana, le dan guardar y ya lo tienen descargado como PDF, esto sin costo extra. Entonces, como pueden ver, son 30 páginas muy interesantes en donde les explicamos a detalle cómo hacer el muestreo de suelo, cómo hacer el muestreo de planta y cómo hacer el muestreo de agua para el contenido de nutrientes. Aquí en el muestreo de planta, pues también les indicamos qué órgano es la que van a es lo que van a tomar, qué hoja es la que van a tomar para tomar como muestra y enviarla al laboratorio. Les voy a mandar el link por si gustan descargar este manual de muestreo. Vuelvo a repetir, no les genera costo alguno, nada más deben entrar ahí a ese apartado de nuestra página web y pueden descargar este manual sin costo extra. Es totalmente gratis para aquellos que estén interesados en tratar de conseguir este manual para que les explique a detalle cómo hacer el muestreo de suelo, el muestreo de planta y el muestreo de agua. Les estoy compartiendo aquí por si quieren ir a la página, ahí el link se los estoy mandando por el chat y por preguntas para que si les interesa descarguen este manual, lo guarden en su dispositivo, ya sea en el celular o en la computadora donde estén conectados y puedan leer este manual de muestreo en cualquier otro rato que tengan disponible. Ustedes me dicen cuando ya lo hayan descargado. Correcto, entonces continuamos. Este es un ejemplo de un resultado del análisis de suelo. Es para los que ya hayan mandado a analizar aquí con nosotros, pues es un formato muy didáctico, muy fácil de entender. Aquí está dependiendo el nivel del suelo, pues en un color rojo está muy deficiente, naranja está en posible deficiencia. En amarillo está en un nivel intermedio y en un verde en un nivel adecuado. Y además del reporte de este resultado de análisis de suelo, les mandamos este otro formato que es la recomendación de fertilización. Entonces, como ustedes ven, también viene muy completa. En un primer cuadrante pues está la dosis como tal, la dosis de fertilización de los nutrientes, y en un segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante, son 3 opciones de mezclas de fertilizantes
en donde ustedes, dependiendo lo que tengan a la mano, es lo que van a utilizar para satisfacer esta dosis de fertilización de los cultivos, incluso con épocas de aplicación de fertilización para el cultivo. Entonces, esta recomendación de fertilización va sin costo extra al costo del análisis de suelo. Y bueno, de todo lo que estuvimos viendo hasta ahorita fue de cómo hacer una fertilización balanceada al suelo, de poner los nutrientes que necesita el terreno a la planta en el terreno. Pero la duda que se nos viene a la mente es cómo corroboramos que todos estos nutrientes están siendo absorbidos por las plantas. Entonces, para ello existe este otro tipo de análisis, que es el análisis foliar. ¿Y por qué es importante el análisis foliar? Pues bueno, pues nos da una radiografía de cómo se encuentra la planta en ese instante. Con el resultado podemos detectar posibles deficiencias que aún no muestre el cultivo, que aún no sean visibles para el ojo humano, pero por el simple hecho de estar presentes en el terreno, en el cultivo, pueda mermar el rendimiento de los cultivos. Entonces, ante esa posibilidad, es mejor prevenir esta situación, y una manera magnífica de cómo prevenir este detalle es con el resultado de un análisis de tejido vegetal. Y lo más benéfico de todo esto es que tanto para cada cultivo y para cada etapa fenológica existen rangos de suficiencia. ¿A qué me refiero con eso? De que imagínense un maíz en la etapa de llenado de grano, el nitrógeno debe de andar de 1.5 a 2.5%, el potasio de fósforo de 0.18 a 0.21%, y el potasio de 1.6 a 2.5%. Entonces, estos son los niveles ideales de donde debe de estar cada nutriente. Obviamente los tenemos para todos los demás nutrientes. Aquí nada más pues estos tres como ejemplo, como mostrarles los rangos ideales de estos elementos para la etapa de llenado de grano en el cultivo de maíz. Entonces imagínense, quizá una planta de maíz ande sobre 1.4 por ciento de nitrógeno, quizá todavía no exprese el amarillamiento como síntoma de deficiencia de nitrógeno, pero por el hecho de no estar en su rango ideal, quizá me afecte en el rendimiento que obtenga al final del ciclo de producción. Entonces, ante esa posibilidad, ante ese riesgo, pues es mejor ir monitoreando la nutrición de las plantas mediante el análisis de tejido vegetal. ¿Cómo tomamos la muestra para el análisis foliar? Bueno, ya lo van a ver más extenso aquellos que ya descargaron el manual, pero pues por mencionar, para el caso del análisis de planta, para el maíz, de la punta de la planta hacia el suelo, buscamos la primera hoja que ya esté con la lígula formada. En este caso, la lígula es un nailito, una especie de nailito que abraza al tallo. Arrancamos la hoja de la planta, la dividimos en 3 secciones, y la sección que nos interesa es la parte media. Juntamos unas 40, 50 hojas de diferentes plantas en todo el terreno. Las metemos en una bolsa de papel, y esta bolsa la identificamos, le ponemos, repito nuevamente, el correo electrónico, que es en donde les vamos a mandar el resultado, y lo que van a recibir como formato de resultado es algo parecido como esto. También es muy fácil de entender, en un color verde los que están en su adecuado nivel de suficiencia en el tejido vegetal, en un color naranja los que están con riesgos de deficiencia,
y en un color rojo los que están con severas deficiencias en el tejido vegetal, en las hojas de las plantas, y que se debe de hacer de inmediatamente una incorporación vía foliar, una fertilización vía foliar de fertilizantes que tengan estos nutrientes. Y bueno, por último también es importante ver la calidad del agua de riego que estoy utilizando para regar a los cultivos, ya que a veces el agua pues llega a tener sales. Vamos a ver qué tipo de sales hay en el resultado del análisis de agua. ¿Qué tanto de sodio puede estar incorporando el agua al suelo? Lamentablemente en el agua pues no podemos quitar el sodio, pero ya vimos que sí podemos hacer el manejo del sodio en el suelo mediante la aplicación de yeso agrícola. También determina si hay presencia de elementos tóxicos. Si tienen riego por goteo, es importantísimo que estén midiendo carbonatos y bicarbonatos del suelo, porque a veces estos elementos, carbonatos y bicarbonatos, llegan a taponear a los emisores y entonces pasaría lo que están viendo aquí en la imagen. Para ello, pues ya sabiendo qué nivel hay de carbonatos y bicarbonatos, pues se puede hacer el adecuado manejo, pero una vez teniendo el resultado del análisis de calidad del agua de riego que están utilizando. También el agua llega a ser fuente de nutrientes, llega a ser buena fuente de contenido de nutrientes muy importante. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense que el agua que utilizan para regar tiene 1 milequivalente de potasio, 1 milequivalente de calcio y 1 milequivalente de magnesio. Si ustedes hicieran un riego con una lámina de riego de 50 centímetros, es decir, que pongan al suelo 5,000 metros cúbicos de agua, con estas condiciones estarían incorporando al suelo 196 kilogramos de potasio, 100 kilogramos de calcio y 60 kilogramos de magnesio. Vean toda la cantidad de nutrientes que pueden estar aportando y que ustedes no pueden determinar, que ustedes no pueden saberlo al no tener un resultado del análisis del agua que están utilizando para regar a sus cultivos. Entonces, por eso también es importante tener a la mano un análisis de agua de riego. Y bueno, a manera de resumen, 20 o 30 días antes de la siembra, pues yo haría un análisis de agua de riego y un análisis de suelo, porque con los resultados pues voy a calcular la dosis de fertilización óptima para mi cultivo, en donde voy a establecer, en el terreno donde voy a sembrar mi cultivo. Lo hago 20 o 30 días antes de la siembra, porque si es necesaria una incorporación de algún material como el yeso o la cal agrícola, en este lapso de tiempo hace su debido trabajo algún material que se necesite. O si no tengo a la mano algún fertilizante que se requiera, este lapso de tiempo pues me da oportunidad de que pueda buscarlo en algún determinado lugar, en otra tienda que pueda buscar el fertilizante que me esté haciendo falta. Entonces, por eso 20 o 30 días antes de la siembra, el análisis de suelo y el análisis de agua de riego. Y durante el ciclo de crecimiento de las plantas, un primer análisis foliar lo haría entre B4 y B6. Ya vimos la importancia del por qué asegurarnos que el contenido de nutrientes es importante conocerlo aquí en esta etapa, y entonces un primer análisis foliar lo haría en esa etapa fenológica. Y un segundo análisis foliar lo haría entre B10, B12, porque va a pasar la planta de etapa vegetativa a etapa reproductiva, y entonces es importante que determine la concentración de nutrientes en la planta. Y bueno, los tiempos de entrega que manejamos aquí en Fertilab son 3 días hábiles para el caso de suelo, 3 días hábiles para el caso de planta,
3 días para agua, 3 días para solución nutritiva y 8 días para sustrato y 6 días para planta. Repito, en el caso del suelo, anexado al resultado, les va sin costo extra la recomendación de fertilización. También acabamos de poner al servicio de ustedes nuevos análisis. Está el caso de metales pesados, donde analizamos aluminio, arsénico, cadmio, cobalto, cromo, mercurio, molibdeno, níquel y plomo. Esto para cualquier tipo de muestra, ya sea suelo, ya sea planta, agua, compostas, cualquier tipo de muestras, ya les podríamos analizar metales pesados. También les podríamos analizar ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Recibimos muestras de cualquier parte del país. Todas las muestras deben de enviarse por paquetería aquí a Celaya, Guanajuato, que es donde está el laboratorio. Y los costos aquí están para los que me preguntaban. El análisis de suelo les vale en 995 pesos. El análisis de tejido vegetal en 850 pesos. El extracto de pasta en 599 pesos. El de agua en 750 y el de solución nutritiva en 850. Recalco aquí sobre fertilidad del suelo de 995 pesos, sin costo extra, ya va la recomendación de fertilización. Y bueno, básicamente sería eso la plática. No sé si haya quedado alguna pregunta. Si quedó alguna pregunta pendiente por responderles, les pido una disculpa de antemano y me la pueden hacer llegar al correo electrónico a técnico@fertilaf.com.mx. Allí pueden escribirme y yo con todo gusto estaré respondiéndoles sobre alguna duda que les haya quedado pendiente. Agradezco nuevamente que se hayan conectado a esta plática. Ojalá les haya sido de mucho interés, que les haya sido de mucha utilidad y pues bueno, que vean a Fertilaf como una empresa que los puede apoyar para este tipo de servicios. Ya vieron que nosotros atendemos a todo el país sin problema alguno. Todas las muestras por paquetería aquí a Celaya, Guanajuato, y los resultados están en un margen de entrega muy rápido, a precios accesibles y en el caso del suelo, sin costo extra, pues ya va la interpretación y recomendación de fertilización. Muchas gracias, damos por terminada la plática. Ojalá pues puedan ver a la empresa, a Fertilaf, como la empresa que les pueda prestar este tipo de servicios y que de aquí en adelante pues puedan utilizar y mandar sus muestras aquí al laboratorio, y ahí tienen mis datos para cualquier duda o pregunta. Quedo a la orden de cada uno de ustedes. Que tengan un excelente día, una excelente tarde y pues de nuevo una enorme pues agradecida que tengo con todos ustedes, que se hayan dado el tiempo para conectarse a esta pues plática express, por así decirlo, pero de mucha utilidad, pienso yo, para ustedes, y que pues puedan utilizar, que puedan de hoy en adelante utilizar estos datos, esta herramienta, para aquellos que están relacionados estrechamente con la producción de los cultivos. Las diapositivas les van a llegar inmediatamente, que se desconecten para que puedan visualizarlas después por si les quedó alguna duda. Y cualquier pregunta de los servicios que ofrece Fertilaf, yo quedo al pendiente de cada uno de ustedes. Y pues bueno, terminamos la plática. Qué bueno que se hayan conectado y espero que les haya sido de mucha utilidad. Saludos a todos y que tengan pues buena tarde y un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias, hasta luego.